Okay. Muy buenas noches para todos. Nos sentimos muy agradecidos de poder adorar a nuestro Dios en este su día de sábado. Hoy vamos a comenzar un tema que es apasionante para todos los seres humanos. Aunque algunos no lo han entendido, no lo han comprendido de una manera consecuente, sin embargo, es el programa que Dios tiene para cada uno de nosotros como sus hijos, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, para que nuestra relación con Él sea una relación extraordinaria, maravillosa, que desde este momento nos acerque más hacia el trono de la gracia y al poder compartir juntamente con los consejos que Él tiene para nosotros, seguir adelante. El tema de la mayordomía es un tema que nos ilustra a nosotros un tipo de relación, la relación que debe existir entre Dios y el hombre. Y si nosotros llegáramos a ser más cuidadosos con relación a esta relación, seríamos unos seres extraordinariamente bendecidos por nuestro Dios y con una gratitud extraordinaria en nuestro corazón. Tenga la bondad de usar su Biblia juntamente conmigo. Vamos a abrirla en el libro de Isaías, en el capítulo 8 y el versículo número 19. Ahí vamos a encontrar una pregunta que el mismo Dios, a través del profeta Isaías, está haciendo para su pueblo de aquel entonces, pero a la vez por trascendencia lo está usando también para con cada uno de nosotros. Y esa pregunta que está ahí, la vamos a estar respondiendo durante toda la semana. Todos los temas que vamos a analizar tienen que ver con esta pregunta. Aunque no es una pregunta directa de la mayordomía, sin embargo es una pregunta de Dios que hace a los seres humanos. Lean juntamente conmigo. Dice de la siguiente manera: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Lo que vamos a comenzar en esta hora es una consulta a Dios. Vamos a estarle preguntando a nuestro Dios por diferentes situaciones de nuestra vida, de nuestra existencia, por situaciones en las cuales a veces nos encontramos desesperados y no hallamos la verdadera solución al problema que nos está acosando. ¿Cómo ha tratado el hombre en la actualidad de buscar a Dios? El hombre ha usado diferentes métodos de tratar de tener una relación con Dios. Y sobre todo, cuando ve que tiene algunos problemas en su vida y no le encuentra aparentemente ninguna solución. Y entonces deja que algunas personas que son charlatanes, algunas personas que no tienen el verdadero conocimiento, comiencen ¿a qué? Comiencen a darle respuestas. Y con relación a esto, dirigen su existencia, dirigen su vida ¿a qué? A lo que ellos están diciendo. Y con el correr del tiempo, como no es una verdad, ¿qué van a encontrar? Que ellos están haciendo lo que es incorrecto. Y en lugar de encontrar una solución, lo que han añadido es un problema más a su existencia. Por eso la gente recurre al horóscopo, por ejemplo, para saber cuál será su futuro, qué le depara en los próximos días para él. Otros van a adivinos, van a encantadores. Y sin embargo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos a quien recurrir. Y por tal circunstancias, el cristiano no recurre ni a horóscopos, ni a adivinos, ni a encantadores, ni a hechiceros,
consulta directamente a la revelación. Y cuando decimos se consulta a la revelación, estamos hablando de una comunicación con Dios a través de ¿qué? A través de su palabra. Por consiguiente, vamos entonces a entender qué es lo que la Sagrada Escritura dice con relación al hombre y a la vez con relación a Dios. Y cuando podamos entender y llegar a equiparar que existe y debe existir una relación muy íntima, vamos a comenzar a entender cuáles son los caminos de Dios. Y cuando comencemos a entender cuáles son los caminos de Dios, entonces vamos también a encontrar que aquellas cosas que no tenían respuesta, que aquellas cosas que aparentemente no tenían una solución, comienzan a solucionarse de una manera sencilla. Vamos ahorita para entender en primer lugar qué dice la Biblia con relación a Dios. Vamos a hacer un pequeño repasito nomás, porque figúrese, Dios es insondable, y si nosotros quisiéramos definir o hablar acerca de Dios, sería un imposible para cualquier ser humano. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos muestran algunas características de Dios que a través de ellas podemos llegar nosotros a tener un concepto verdadero. Vamos entonces a ver qué habla acerca de Dios y qué se habla también acerca de lo que es el hombre. Vayamos en primer lugar al libro de Génesis y vayamos de una vez al capítulo 2. Y en el capítulo 2 y el versículo número 7. Y encontramos: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Leamos de una vez del capítulo 1, el versículo 27, 1:27. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué es lo primero que nosotros encontramos con relación a lo que es el hombre? De acuerdo a lo que hemos leído, lo primero que encontramos, el hombre es el producto de un acto divino de creación. Ahora, ¿qué significa eso? Que el hombre sea, ¿cierto?, el producto de un acto divino de creación. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros somos una criatura. Y si somos una criatura, por consiguiente, dependemos ¿de quién? Dependemos de un creador. Y en esas circunstancias tenemos que ser conscientes de que la criatura nunca podrá estar por encima de quién, por encima de su creador. Si vamos ahora al libro de Santiago. Santiago, vamos al capítulo número 1 y del capítulo 1 vamos a leer el versículo 17. Santiago capítulo 1, y este es un texto que es muy importante con relación a lo que es el tema de la mayordomía. Ustedes estarán viendo desde ahora y ya están imaginando hacia dónde vamos. Hoy estamos colocando lo que es la base de la mayordomía. Ya a partir de mañana de adelante, entonces nos vamos a adentrar directamente en el tema de la mayordomía. Pero si no tenemos una base sólida, ¿qué va a acontecer? Que nosotros entonces vamos a estar dudando de lo que Dios verdaderamente nos dice y quiere para nuestro mejoramiento continuo y cotidiano. Versículo 17 de Santiago capítulo 1. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni ningún tipo de ¿qué? Ni ningún tipo de variación.
En segundo lugar, con relación al hombre, vamos a recapitular un poco. Hemos hablado en primer lugar, ¿cierto?, que somos un acto divino de creación. O sea, nosotros somos dependientes, no somos independientes. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros, si somos dependientes, tenemos que dar cuenta. Y ahora, ¿a quién vamos a dar cuenta? Gracias que en primer lugar tenemos que darle cuenta a quién. Tenemos que darle cuenta a nuestro ¿qué? A nuestro Dios. Ahora, en segundo lugar, ¿cuántos de ustedes cantan? Bueno, yo creo que todos cantamos. Ahora, ¿cuántos nos escuchan? No sé, pero yo sé que todos cantamos. Ustedes me pueden a cantar a mí, yo canto, pero si me puedo cantar, en lugar de predicar, yo no lo voy a tener aquí, ustedes se van a ir. Pero otros escriben, otros tienen diferentes tipos de dones, manera de llegar a la gente y convencerlo de ciertas situaciones que se le pueden presentar en la vida. ¿A eso se llama qué? A eso se llama talentos, eso se llama habilidades, que Dios ha dado a todos los seres humanos sin excepción. Ahora, si Él ha dado, volvemos de nuevo. Si Él da, no es mío. Si no es mío, yo tengo que dar cuentas a aquel que me entregó. Entonces, lo que tú y yo hacemos en esta vida, sabemos hacer en esta vida, no es algo innato en nosotros, es algo que Dios colocó en nosotros. Eso lo vamos a tocar en un tema más adelante. Pero desde ahora estamos anticipando para que podamos entender, ¿cierto?, quién soy yo, quién es Dios y cómo es que nosotros tenemos que relacionarnos. En tercer lugar, ¿cierto?, el hombre también tiene que ser consciente de que todo lo que él hace y desarrolla, lo hace basándose en un acto de fe, Él no ve a Dios, no vemos a Dios, no contemplamos a Dios, pero tenemos directiva de quién, tenemos directivas de Dios. Pero además de tener directivas de Dios, tenemos ejemplos de personajes que confiaron directamente en Dios. Y desde esa perspectiva, pues nosotros tenemos que aprender. Es un acto de Dios. Bueno, suficiente con relación a lo que es ¿qué? Con relación a lo que es el hombre. Hablemos un poquito con relación a Dios. ¿Y cómo vamos a conjugar esos dos elementos? Vamos nuevamente al libro sagrado. Ahora vamos al libro de Génesis. Y vamos de nuevo al capítulo número 1. Y en el capítulo número 1, el versículo número 1, tiene algo muy importante para decirnos en esta ocasión. Y es un versículo que todo adventista del séptimo día lo conoce de memoria. Es uno de los más cortos que existen en la Sagrada Escritura. ¿Qué dice? En el principio, ¿qué? ¿Creó quién? Creó Dios. Entonces, ¿qué estamos hablando? Dice, en el principio creó Dios. Cuando hablamos de principio, estamos hablando de ¿qué? De algo que tiene un comienzo. Pero dice que Él antes del principio, ¿qué hizo? Él antes del principio, ¿qué hizo? Dice, creó. Ahora, ¿qué nos demuestra Génesis, el capítulo 1 y el versículo número 1? Nos está demostrando que Él es preexistente, que existe antes de ¿qué? De todas las cosas. Y ahora es contrario al hombre. El hombre tiene vida derivada. Nosotros tenemos vida derivada. O sea, no nos creamos a nosotros mismos. Yo no me originé, ustedes no se originaron. Por consiguiente, tenemos vida derivada. Lo que está diciendo Génesis es que Dios no tiene vida derivada. Ahora, no me pregunten
¿Cómo es eso? Porque yo no lo sé explicar. Es más, si alguien se lo explica, le está diciendo una mentira. Ya dijimos que hay cosas que el hombre, de parte de Dios, tiene que aceptar por fe. Tiene que aceptar por fe. Ahora, está hablando de que Él es preexistente. Existe antes. Antes de Él no hubo nadie. Después de Él, lo que Él creó. Pero a la vez dice que en el principio, y la segunda palabra, creó. Que Él es creador. Es creador. Así que Dios, en ese contexto, no solamente tiene vida. O sea, nosotros decimos que Dios tiene vida y es una equivocación. Dios no tiene vida. No, Dios no tiene vida. Él es la vida. Él es la vida. Entonces, por eso necesitamos, si Él es la vida, ¿cierto? Y de Él es vida, pero yo tengo vida, significa que Él debe estar en primer lugar, en lugar de colocarme yo como número uno. Esto es muy importante con relación a la mayordomía, porque en la mayordomía nosotros vamos a entender que nosotros somos el producto, no el productor de las cosas. Y por consiguiente, bajo esa perspectiva, tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, ¿qué nos va a demostrar también la Sagrada Escritura con relación a nuestro Dios? Vayamos al libro Primera de Crónicas, el libro primero de Crónicas. Y vamos al capítulo número 29. Y en Primera de Crónicas, capítulo 29, vamos al versículo número 14. Y esto es básico para entender y comprender a Dios cuando nos relacionamos con Él. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. De lo recibido de tu mano te damos. Vayamos ahora a Ageo. Ageo capítulo 2 y vamos al versículo número 8. Ageo capítulo 2. Ageo. Está un poco antes de llegar a terminar el Antiguo Testamento y comenzar el Nuevo Testamento. Ageo es un profeta de los llamados profetas menores. Ageo capítulo 2 y versículo número 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice ¿quién? Dice Jehová de los ejércitos. Así que Él es ¿qué? Él es propietario. Él como propietario no tiene necesidad de quién, no tiene necesidad de nosotros. Somos nosotros los seres humanos los que tenemos necesidad de Él. Vayamos ahorita al libro de los Salmos, un salmo muy conocido y un versículo muy conocido también por nosotros como adventistas del séptimo día. Salmos capítulo 24. Y vamos a leer el versículo número 1. Y dice de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y leamos uno más del Salmo 50. Salmo capítulo 50. Y del Salmo 50 vamos a leer los versículos 10 y 11. Salmo 50, 10 y 11. Porque mía es toda la bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Ahora, ¿qué estamos tratando de encontrar en esta ocasión? Para poner bases que sean sólidas de lo que vamos a comenzar a hablar
de mañana en adelante. Estamos entendiendo que todo es de quién, de todo es de Dios. No importa, a veces decimos, está bien, las vacas pertenecen a Dios, las aves pertenecen a Dios, los diferentes animales pertenecen a Dios, pero yo pertenezco a mí mismo. ¿Qué hemos encontrado? El hombre, los animales, las cosas, los árboles, el agua, el sol, todo lo que nosotros podemos ver y contemplar, no es del hombre. Sí fue hecho para el hombre. En su egoísmo que ha hecho el hombre. Lo que no le pertenece, lo quiero hacer ¿qué? Lo quiero hacer mío. Entonces, basándonos en esto, vamos a comenzar a definir qué sería mayordomía. ¿Volvemos un poquito atrás? Muy bien, para entender. Hemos hablado que la Sagrada Escritura nos muestra de una manera sencilla, categórica y específica quién es el hombre y quién es Dios. Resumiéndolo en cortas palabras, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es creador, que yo soy criatura. Y por consiguiente, bajo ese concepto, tengo que rendir cuentas como criatura al Creador. Y ahora, ¿por qué tengo que rendirle cuentas al Creador? Porque una de sus características es esa. Él es preexistente, Él es creador, o sea, me hizo, nos hizo, y además nos dio en su mano todo lo que nosotros tenemos, poseemos, que decimos tener y poseer. Y bajo esas circunstancias, entonces ahora vamos a ver qué papel juega la mayordomía. Quizá yo le he mencionado ya varias veces la palabra mayordomía, pero no hemos definido la mayordomía. Yo les voy a dar unas 3 citas o definiciones de lo que es la mayordomía y por último voy a decirles la que me encanta a mí y es la más cortica y que en esta noche la vamos a aprender, siendo la más cortica. Y si eso fue lo que hicimos en esta noche, ya hemos ganado con haber venido en esta noche. ¿Qué es mayordomía? Mire, voy a comunicarle algunos de los conceptos de lo que es mayordomía. Dice, es el principio dinámico bajo el cual el reino de Dios opera. ¿Qué es mayordomía? Es un principio ¿qué? Dinámico. ¿Qué significa que es dinámico? Que no es estático, que está ¿qué? En continuo movimiento. No puede estar estático en un momento porque entonces todo se nos va a acabar. Entonces, dinámico ¿para qué? Para que podamos entender cómo es que opera el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? ¿Cierto? Estamos hablando desde ahora aquí como hijos del reino, pero no poseyendo ¿qué? Todavía lo que es el reino. Y en esas circunstancias, lo que la mayordomía nos está diciendo es que desde ahora nosotros nos estamos preparando ¿para qué? Para ser ciudadanos del reino. Yo quiero que poco a poco vayamos entendiendo esto porque lo que estamos haciendo es llenar nuestra vida de gozo, de paz, de contentamiento, de fe, de esperanza, de seguridad. Todo eso lo ofrece ¿quién? La mayordomía cristiana. Yo sé que a algunos no les gusta la palabra mayordomía cristiana, porque en múltiples oportunidades se ha hablado un poco mal acerca de la mayordomía. Cuando comenzó el programa de mayordomía en el mundo, lamentablemente el énfasis número 1 fue el dinero. ¿Cuánto dinero necesita Dios? ¿Cuánto? Mía es la plata, mío es el oro, mío es todo. Ahora, ¿cuánto necesita de mí que no tengo ni plata ni tengo oro?
Dios no está buscando cosas, Dios está buscando personas. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu dinero. ¿Es lo que dice? Dame, hijo mío, tu finca. Dame, hijo mío, tu carro. Dame, hijo mío, tu esposa o tu esposo o los hijos. Dámelos. No, Él pide que, dame, hijo mío, tú, ¿qué? Tu corazón. Él está buscando personas que quizás en un estado u otro sienten grande angustia y preocupación. Y lo que nos está diciendo el Señor en esta hora, ¿por qué te preocupas si yo estoy aquí? ¿Por qué te preocupas si yo soy tu creador? ¿Por qué te preocupas si yo soy tu padre? ¿Qué necesidad tienes? Hablemos, comuniquémonos. Y en esas circunstancias vamos a ponernos ¿qué? Vamos a ponernos de acuerdo. Una segunda definición con relación a lo que es mayordomía. Es el estilo de vida del que acepta el señorío de Dios. Estilo de vida del que acepta a Dios. O sea, en otras palabras, cuando nosotros decidimos aceptar en nuestra vida de que yo soy un mayordomo de Dios, entonces voy a adquirir un modus operandi, una manera de ¿qué? Una manera de ser. Ahora, ¿qué es lo que me ofrece la mayordomía cristiana para ese modo de ser? Me está ofreciendo los mejores elementos para que a través de ellos no solamente yo me relacione con otros seres de una manera consecuente, sino que me relacione directamente con Dios, de tal forma que yo pueda recibir las ricas y gratas bendiciones que Él tiene para mí como soy su hijo. Una tercera. Es el reconocimiento de la soberanía de Dios en esta tierra y en todo el universo. ¿Qué es lo que es? Dice que la mayordomía es el reconocimiento de la soberanía de Dios. Personas, tierras, universo. Y ahí es donde está el problema. El problema es que yo no quiero que nadie esté sobre mí. Lo que yo quiero es depender de mí mismo. No recibir directivas, no recibir instrucciones de parte de quién, de parte de ninguna persona. Solamente cuando aceptamos la soberanía de Dios en nuestra vida y seguimos sus directivas, es cuando vamos a encontrar que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios paciente, que Dios es un Dios de tal naturaleza que no solamente nos quiere dar cosas para el presente, sino para el futuro cercano y sobre todo para el futuro lejano. Y la que más me gusta, y la vamos a aprender en esta noche. ¿Qué es mayordomía? Entonces, mayordomía es el uso sabio y desinteresado de la vida. ¿Qué es mayordomía? El uso sabio, desinteresado de la vida. ¿Qué nos indica esto a nosotros? Uso sabio y desinteresado. Desinteresado, no sabio, porque es que muchos somos inconsecuentes con nosotros mismos. ¿Qué significa? Que somos inconsecuentes, que hacemos cosas que en lugar de traernos un beneficio, lo que nos está causando es un mal. Y si yo por estar buscando un bien, estoy adquiriendo un mal, significa que no soy inteligente, significa que no soy sabio, significa que no he querido seguir algunas directivas que están establecidas para mi felicidad presente y futura. Y eso tenemos que descubrirlo. Eso tenemos que encontrarlo. Porque hacia eso es que nos está llamando ¿qué? Dios. Y en segundo lugar dice que es no solamente sabio, sino que desinteresada. Ahora,
Desinteresado no significa que vamos a perder los deseos, las ganas. No, es que la mayoría de la gente es como actuamos. Yo te doy algo a ti. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando tú tienes algo que ofrecerme a quién, a mí, a mí. La mayordomía lo que nos va a enseñar es a desprendernos del yo para buscar a aquel que en verdad tiene lo mejor para mí. No hay cosa más extraordinaria, no hay cosa más maravillosa que esa, ¿cierto? Ahora, eso hablando en términos que tienen que ver directamente con ¿qué? Que tienen directamente que ver con la gente que ha analizado, que ha estudiado algunas cosas y a través de ellas pues van elaborando lo que podríamos llamar algunas definiciones. Pero las mejores definiciones no es la que el hombre ha realizado. La mejor definición de mayordomía es la que encontramos en la misma Sagrada Escritura. Les digo de paso, la palabra mayordomía no existe en la Biblia. Ahora, ustedes dirán, si la palabra mayordomía no existe en la Biblia, entonces ¿usted por qué se atreve a hablarnos de mayordomía? No, el hecho de que no exista no significa de que podemos llegar a ese lugar. Pero ¿existe qué? Existe la palabra mayordomo, ¿cierto? Existe también la palabra ¿qué? La palabra administrador. Existe la palabra siervo. Y todo eso tiene relación con ¿qué? Con la mayordomía. Vamos a entrar ahorita en algo que es apasionante. Apasionante desde el punto de vista de que vamos a entender, ¿cierto? Que ser mayordomos no es el hecho de que yo tengo que meterme la mano al bolsillo y entonces sacar lo que tengo ahí y entregarlo a los demás. No, no es eso. La palabra mayordomía en la Sagrada Escritura es demasiado amplia, es demasiado grande. Y si la entendemos, vamos a comenzar a ¿qué? A recibir lo que son bendiciones. Entonces vamos a definir lo que sería la mayordomía. Vamos en primer lugar al libro de Génesis, que es la primera ocasión en que aparece en la Biblia la palabra mayordomo. La primera ocasión. Y vamos a encontrar qué relación hay en ella. ¿Por qué tenemos que ser consecuentes con ella? Dice así. Vamos al capítulo 15 y al versículo número 4. 15:4. ¿Qué dice? Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿está hablando de quién? Está hablando de Abraham. Y Abraham entonces comienza a hacerle algunas recriminaciones a Dios. Sobre todo que él ve que ya se está poniendo un poco pasado de días, que no tiene prole, no tiene descendencia, y era un hombre supremamente rico, muy rico. Y entonces decía, bueno, todo lo que yo hice se perdió porque no tengo descendencia. Entonces va, y le dice a Dios, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no le sino un hijo tuyo será el que te le dará. Bueno, vamos al versículo 2, y respondió Abraham, Señor, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasciano Elías. Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y entonces, a las preocupaciones del hombre, siempre hay una respuesta de parte de Dios. ¿Y qué es lo más lindo? Que Dios nunca responde con dudas. Dios nunca responde con negativas. Dios siempre nos da ¿qué? Nos da seguridad. Y luego viene la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Era muy fácil ¿para quién? Para Abraham en esas circunstancias no creerle a Dios. No creerle. La palabra ahí mayordomo del latín es majordo domus, que es casi igual, majordo domus. Cambia solamente una letra, en lugar de poner Y, coloca J, majordo
domus. Ahora, ¿qué significa majordomus? De acuerdo al contexto en el cual estamos inmersos ahorita. Significa el principal de la casa. Significa el hijo de la posesión. Por eso, cuando una familia no concebía hijos, toda la propiedad, sin excepción, pasaba a manos de un esclavo. Y eso es lo que está contemplando Abraham. Está contemplando ¿qué? Aunque una situación en la cual él no quisiera estar, pero está. Y entonces su preocupación, toda mi hacienda, se perdió todo lo que hicimos. Nadie de la familia va a quedar con lo que nosotros hicimos. Y entonces, ¿heredaba quién? Un esclavo, que era nombrado por el jefe de la familia. Ese esclavo, ¿qué tenía que hacer? Ese esclavo tenía que, si ellos llegaban a la ancianidad, tenía que ver por ellos y tenían que ver también por qué. Tenían que ver por la tierra. Así que era a la vez ¿qué? Era a la vez un privilegio. Ahora, ¿qué acontecía si en un hogar no habían hijos como este, ¿cierto? Si no había quien pudiera heredar directamente, llegaba ¿a quién? Llegaba a lo que era su esclavo. Majordo, ¿qué? Majordomus. Ahora, para que el dueño de la propiedad, de su casa, él tenía que ver por él como familia, como si tenía la esposa y él tenía que ver hasta su muerte con ellos. Y estaba ahí y tenía que dar para ellos. Ahora, para llegar a esa posición y ser nombrado mayordomo, no lo hacía cualquier tipo de persona o llegaba a cualquier tipo de persona. Tenía que ser una persona honesta en primer lugar. ¿Por qué? Porque aún antes de él morir, el dueño, ¿qué acontecía? Él comenzaba a velar por esa propiedad y para sustentar a ellos. Si no era honesta, les iba a quitar la propiedad, los iba a echar de la propiedad y que se murieran por allá en la ignominia. Entonces tenía que ser un hombre honesto, una persona honesta. Tenía que ser una persona netamente fiel. Y sobre todo, tenía que ser una persona digna de confianza. ¿Estamos entendiendo qué es mayordomía? Dice, ¿cierto? El principal de la casa. Cuando tú y yo, nosotros, hemos sido llamados a desarrollar la mayordomía, que es lo que Dios nos está diciendo. Yo quiero colocarte como el número 1 en mi casa. ¿No creen ustedes que eso es extraordinario? ¿No creen ustedes que eso es maravilloso? Que Dios tenga confianza en ti, que tenga confianza en mí. Lo malo es que en múltiples oportunidades nosotros quebramos la confianza de Dios a través de nuestra actitud. Vayamos a una segunda definición bíblica de mayordomía. Ya perdimos. ¿Qué es majordomus? ¿Qué es? A ver, ¿qué es? El principal de la casa, el hijo de la posesión. Y mire que se llama el hijo de la posesión aunque era esclavo. Pero tenía que velar por la casa. Honesto, digno, confianza, confianza, confianza. Eso es mayordomía. ¿Ustedes creen que eso es malo? ¿Ustedes creen que Dios nos está exigiendo mucho a nosotros? Es todo lo contrario. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? A través de la mayordomía nos está colocando en el pedestal que Él siempre ha querido que nosotros estemos, pero no hemos querido aceptar ¿qué? Su directiva. Un segundo concepto lo vamos a encontrar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, y el versículo número 28. 12, 28. Mire qué interesante, otro concepto de mayordomía. No es la palabra, quizás no vamos a leer mayordomía, pero vamos a encontrar otra palabra que es idéntico a eso. Dice así, y a unos puso Dios en la iglesia,
Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don, que ayudan a los que tienen don de lenguas. ¿De qué está hablando aquí? Dice que de los que administran. La palabra ahí que es un sinónimo de ¿qué? De mayordomía. Administración es un sinónimo de mayordomía. Al hablar de ahí de los que administran, el término griego es kubernesis. Lo digo despacio. El término usado ahí es kubernesis. Ahora, ¿qué es kubernesis? Vamos a encontrar con relación a kubernesis. La palabra kubernesis significa uno que guía. El timonel, el piloto de un barco, Ahora, ¿qué significa eso? Si hacemos una analogía, una comparación, ¿cierto? De el mundo que Dios creó y nos colocó aquí, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Nos está colocando de timonel, nos está colocando de piloto. De nuevo, ¿qué significa eso para que una persona sea timonel, sea piloto? No solamente tiene que tener el conocimiento del pilotaje, tiene que ser una persona de nuevo responsable. Es más, una persona, mire, hay dos textos si ustedes los quieren apuntar. Tenemos a Hechos capítulo 27 y el versículo número 11. Y también en Apocalipsis 18 vamos a encontrar lo mismo, que es la palabra piloto. La palabra piloto es kubernesis. El kubernesis es ¿qué? Es un administrador. Y bajo ese concepto, por ejemplo, si yo soy el dueño del barco y voy en el barco, el responsable de la nave no es el dueño. ¿Estamos entendiendo? El responsable de la nave, ¿quién es? El piloto. En este mundo, Dios nos ha dejado como pilotos. Dios nos ha dejado como timoneles, para que nosotros podamos orientar una nave que está en decadencia, para que podamos pilotar a una nave que está yendo al fondo de la moralidad en este mundo. Por consiguiente, ¿será eso malo? Que seamos mayordomos, que Dios nos haya hecho participantes de su mayordomía. Otro concepto, yo les voy a dar 4, bíblicamente todos, vamos en 2. El número 3 lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 12 y el versículo número 42. Lucas capítulo 12, versículo 42. Y dijo el Señor, y aquí se usa la palabra mayordomo. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que al tiempo le dé su ración? La palabra ahí mayordomo es oikonomos, en el griego, oikonomos. Lo puede escribir es transliterado en qué, en español, en inglés, como usted quiera. Oikonomos. Ahora, ¿qué significa un oikónomo? El mismo texto lo está tratando de definir, dice así. El 28, lo leemos de nuevo. Dice, 42, yo dije 28 es 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre quién? ¿Sobre qué? Sobre su casa, sobre su casa. Entonces está diciendo que el mayordomo tiene un área de influencia. ¿Cuál es esa área de influencia que tiene el mayordomo?
El mayordomo, de acuerdo a este concepto, es uno que administra propiedades. Es una persona que cuida y maneja las cosas de la casa y de la tierra. Entonces, ¿qué estamos contemplando? Que ser mayordomos, y la mayordomía no es exclusivamente de dinero. ¿Cuántas, cierto, sinónimos hemos encontrado con relación a qué? Con relación a la que es mayordomía. Y uno más. Vayamos ahora al Evangelio según San Mateo, al capítulo número 20 y el versículo número 8. San Mateo, capítulo 20 y el versículo número 8. Y aquí, aunque habla de la misma palabra, sin embargo es otro concepto. Dice así: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, ¿a quién? Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta ¿qué? Hasta los primeros. La palabra ahí en griego es epítropos. Ahora, ¿qué significa la palabra epítropos? Eso es lo básico para nosotros. Significa uno que es administrador, mire, uno que es siervo, uno que es encargado. Además, algunos dicen que también significa ser un tesorero. ¿Y qué habla de ese mayordomo? Leamos de nuevo, 28. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. ¿Por qué tenía que llamar a los obreros? ¿Por qué tenía que llamarlos? Si el obrero se había concertado, ¿cierto?, por un día de trabajo, y al terminar el día de trabajo, lo lógico era ¿qué? Que le pagara. Pero aquí no está esperando que lleguen ¿quién? Los obreros, el jornalero. ¿Lo manda a qué? Lo manda al llamar. ¿Por qué lo manda al llamar? Lamentablemente, porque había personas encargadas de los obreros que no eran consecuentes con el obrero. Dicho de otra manera, si el encargado de ellos como obrero no lo llamaban, ellos seguían trabajando. Tenían que seguir trabajando. Y ahora le dice que no, tiene que llamarlos, porque ellos merecen lo que ellos están, ¿qué? Lo que ellos están realizando, lo que ellos están haciendo. ¿Cuál sería el propósito entonces de la mayordomía? Vale que nos preguntemos en esta hora. ¿Qué propósito tiene Dios con dejarnos a nosotros algo tan extraordinario, tan maravilloso como lo que es la mayordomía? Voy a leerles algunas notas ahorita de Elena White, que nos van a ilustrar todo lo que hemos venido desarrollando en esta noche. Y dice así, la primera que vamos a leer dice de la siguiente manera, dice, la encontramos en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la página 17. El oro y la plata pertenecen al Señor. Él podría, si quisiera, hacerlo llover del cielo, pero ha preferido hacer del hombre su mayordomo, confiándole bienes, no para que los vaya acumulando, sino para que los emplee, ojo a lo que viene, haciendo bien a otros. Así hace así del hombre su intermediario para distribuir sus bendiciones en la tierra. ¿Cuál es el primer principio con relación al beneficio de la mayordomía? Que Dios ha puesto en nosotros, ha creído en nosotros, tiene confianza en nosotros, cree que todos somos fieles. ¿Para qué? Para que a través de nosotros, ojo, como iglesia adventista del séptimo día, lleguemos ¿qué? Lleguemos a influenciar a aquellos que no son de la iglesia. En eso tiene que ver directamente la mayordomía. O sea, la mayordomía tiene que ver con un plan de ¿qué? Con un plan de salvación. La mayordomía tiene que ver con un plan de rescate. Dios ama a todos los seres humanos, de tal manera que no importa si es bueno o si es malo, Dios lo ama.
Ahora, el problema no está en Dios, porque Dios es amor. El problema está en aquel que rechaza ¿a quién? Que rechaza a Dios. Y la mayordomía, o sea, Dios nos dio dinero, nos dio posesiones, nos dio cosas para que las empleemos para el bien de aquellos que van a llegar ciudadanos del reino de los cielos. Otro concepto, el por qué tenemos nosotros que tener sumo cuidado con lo que es la mayordomía. Esta lo encontramos también en el libro Consejos sobre la mayordomía cristiana, la página 88. Un mayordomo fiel. Ahora, cuando habla de un mayordomo fiel, ¿qué significa de eso? Que también existen ¿qué? ¿Mayordomos qué? Infieles. Infieles. Un mayordomo fiel hará todo lo que puede en el servicio de Dios. Su gran preocupación será la necesidad del mundo. Comprenderá que el mensaje de verdad debe predicarse, no solo en su propio vecindario, sino en las regiones más alejadas. En esto la Iglesia Adventista ha sido muy sabia. Dios nos da un mensaje local. O sea, usted conoció a Dios donde usted vivía o donde usted vive, lo conoció. Eso es local. Pero la iglesia de Dios ha hecho que no solo mi influencia, ¿cierto?, llegue a beneficiar a los que están solamente a mi alrededor. La iglesia adventista tiene un plan. Y ese plan la encontramos en Mateo 24:14. Ustedes lo conocen de memoria. Y debe ser predicado ¿qué? El evangelio del reino. Entonces, ¿en dónde? En todo el mundo. Y después de que eso sea predicado, ¿qué va a acontecer? Va a venir el fin. El programa de la iglesia adventista para nosotros como mayordomos significa que tenemos el privilegio de ayudar a los cercanos nuestros en nuestra iglesia local, pero también la iglesia ha hecho provisión para ayudar a las iglesias y lugares en el mundo donde no hay ¿qué? No hay conocimiento de Dios ni de la palabra de Dios. Y ese es un privilegio que nosotros tenemos. Ese es un gran propósito ¿de qué? De la mayordomía cristiana. Otro concepto. En la página 39 del mismo libro, Consejos sobre mayordomía cristiana, el Señor se propone, ahora que es lindo, ¿no es cierto?, que no es la conferencia general, que no es el pastor de la iglesia, no son las juntas de iglesia. Mire lo que dice. El Señor se propone que los medios confiados a nosotros se empleen en la edificación de su reino. ¿Cómo así? ¿Dios falló? ¿Su reino es un reino que tiene problemas y dificultades? Es lo que aparentemente podríamos nosotros entender. No, lo que Él nos está dando es el privilegio que así como Él tiene un reino construido, nosotros seamos portaestandartes de ese mismo reino. Que entremos en la edificación de ese reino, que participemos en la edificación de ese reino, que al final de la cosecha, ¿cierto?, Dios puede decirte y puede decirme a mí y a los que estamos aquí, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Entra a dónde? ¿Entra a dónde? En el gozo. ¿Y cuál es el gozo del Señor? El reino de los cielos. Que entremos al reino de los cielos, que participemos de las bendiciones del reino de los cielos, que a través de nuestra experiencia podamos ya, estando aquí en la tierra, sentir las delicias de lo que es el reino de los cielos. Gracias a la mayordomía cristiana. Muy bien, ahora ¿qué pasa si usted no quiere ser mayordomo? Ese es el problema. ¿Qué va a acontecer si usted y yo no queremos ser mayordomos? Testimonios
Este está en inglés, Testimonio 9, en la página 246 en inglés. El mayordomo se identifica a sí mismo con su maestro. O sea, si nosotros aceptamos ser hijos de Dios, tenemos que, ¿qué? Tenemos nosotros que identificarnos con nuestro Padre. Si nosotros, ¿cierto?, decidimos ser un mayordomo, tenemos que identificarnos con el Creador. Acepta las responsabilidades de un mayordomo. Eso lo vamos a ver a partir de mañana. La posición del mayordomo es de dignidad, qué lindo, porque su maestro confía en él. Si cualquiera actúa y convierte las ventajas adquiridas en el negocio con su señor para su propio bien y beneficio, pervierte la confianza depositada en él. ¿Qué va a acontecer si digo, Señor, si tuya es la plata, tuya es el oro, ¿por qué yo tengo que entrar a participar? Eso no tiene. Es que el problema de Dios no es la plata. El problema de Dios no es el dinero. El problema de Dios con los seres humanos es nuestro corazón. Un corazón a veces que es corrupto, duro, insensible a las necesidades de la propia iglesia y de nuestro prójimo cercano a nuestra iglesia. La mayordomía cristiana, para que la podamos entender en su cabalidad, nos está hablando de 4 pilares. Y mañana vamos a comenzar con el pilar número 1. De 4 pilares, que en la iglesia se ha dado T a la cuarta. ¿Qué significa eso? Templo, que es el cuerpo, tiempo, ¿cierto? Talentos y tesoros. De eso está compuesta ¿qué? Todo nuestro ser. Somos un ser tridimensional, parte física, una parte mental, una parte espiritual. Dios desea que todos los que estamos en esta noche aquí podamos entender que Dios tiene confianza en nosotros, que Dios nos necesita y que yo a la vez acepto el desafío de Dios porque quiero ser un ciudadano del reino de los cielos, porque quiero ser una influencia positiva en este mundo para la honra, para la gloria de nuestro Dios. El Señor nos guíe y nos bendiga para llegar a ser buenos mayordomos.